pues seguimos con esta serie de la Escuela del Éxodo y bueno, que hicimos el parón del retiro que tuvimos ahí, ¿no? Como muy bien nuestro hermano Bolívar nos recordaba, ¿no? Acabamos de pasar, el pueblo de Israel acaba de pasar el Mar Rojo, y el resultado de eso fue un cántico de adoración, que lo hemos leído entre todos esta mañana, ¿no? Y siguen caminando entre los capítulos 15 al 18 en ese camino hacia el Sinaí. Vais a ver en el mapa para situarnos un poco en dónde estamos geográficamente, aproximadamente. Después de esto, en el capítulo 15, al final, después de este cántico, está la situación de que el pueblo tiene sed y entonces pues se encuentra en Mara, hay un árbol haciéndose simbolismo de la cruz, convierte la amargura de ese agua en un agua fenomenal, van al oasis de Elim y allí disfrutan de unos días de agua, de vegetación, de sombra, pero ahora salimos ya de ahí y nos vamos a un desierto y en los desiertos ya tenemos la imagen, no tengo que decir mucho de lo que es esa travesía en el desierto, llevando cosas que no es tan fácil, llevando niños, y nos imaginamos la complicación. Así que vamos a leer los versículos del 1 al 3, Éxodo 16, versículos 1 al 3. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Volvemos a ver otra respuesta de murmuración, ¿verdad? La murmuración acompañaba y sigue acompañando al pueblo de Israel, ¿no? A lo largo de toda la Biblia. La murmuración, después nos dice, después de unos 2 meses y medio aproximadamente que habían salido de Egipto, tampoco tan cercano, ellos ya murmuraron antes del Mar Rojo, murmuraron luego y ahora vuelven a murmurar y después también lo seguirán haciendo. Y la murmuración es hablar mal, criticar a otros, criticar la situación, es quejarse de forma negativa de la situación que nos toca atravesar. Porque lo cierto es que la vida es difícil y el caminar en el desierto del creyente conlleva quizá más momentos tensos que de alegría. Así que la Biblia nos advierte de las consecuencias de este pecado, de la murmuración. El pueblo de Israel se murmuraba y en el Nuevo Testamento nos lo dice, por ejemplo, Filipenses 2:14, nos dice: haced todo sin murmuraciones. En 1 Corintios 10, que es un capítulo muy interesante, donde Pablo hace una analogía de la idolatría del pueblo de Israel y todo lo que ellos habían hecho como mal ejemplo. Y lo traslada para decir: oye, vosotros haced así. Y dice: no murmuréis como ellos murmuraron, en el versículo 10, por poner un ejemplo. Primera de Pedro, capítulo 4, cuando habla de la hospitalidad, dice: ser hospitalarios, pero no murmuréis del otro. No murmuréis acerca de la situación o de la necesidad cuando estás sirviendo a los demás, cuando estás ayudando a los demás, no murmures. Serviros sin murmuraciones. Así que es un estilo de vida y un estilo de vida de servicio nuestro entre los hermanos. Bueno, el Señor en Mateo 20, la parábola de los jornaleros, ¿os acordáis? Ellos murmuran contra el Señor porque le ha pagado a unos más, a otros menos. ¿Os acordáis? Y el Señor nos da una enseñanza de que la murmuración nace de nuestro corazón. El problema está dentro, en el corazón ingrato y egoísta. Ante una situación de necesidad, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando tenemos necesidad, la que sea, bien sea económica, material, sentimental también, en el corazón, de amistad, de familia, problemas, situaciones, necesidades que tenemos en la vida. Podemos expresarlo con murmuración
Porque expresar nuestra queja delante del Señor no está mal. Él dice, traerme a mí. O sea, no está mal que tú pongas en las manos del Señor y expreses cuál es la necesidad que tú tienes. Él desea que sea así. Ahora, ¿con qué corazón lo haces? ¿Lo haces para expresar una murmuración, una queja, o lo haces para expresar esa necesidad delante del Señor? La diferencia básicamente es que se enfoca en un pensamiento negativo. No se enfoca en la solución, que es Dios, en la dependencia de Dios, sino que se fija en las circunstancias y en lo que pasó. Y esa falta de gratitud, además, podemos ver aquí, que es que no tiene memoria. Nos olvidamos de la provisión de Dios. El pueblo se había olvidado de todo lo que el Señor le había provisto y nosotros nos olvidamos de que Dios está ahí proveyendo, de que ha provisto, provee y proveerá. Dios proveerá en el desierto. Y eso, como nos hablaba algo Santiago esta mañana en el estudio, la murmuración tiene un contagio social. Nos hablaba él de que todo tiene, y tiene un contagio entre nosotros. Tiene un contagio en el círculo donde estamos. Esa murmuración, esa queja exagerada, además, como creyentes, hay un problema. Lo vimos cuando fue Santiago, cuando predicamos de Santiago, esa pequeña llama, y lo vimos en los incendios, ¿verdad? Mi tierra está plagado de incendios. Y hubo uno hace pocos días. Empiezan con una cosa pequeña y se lleva adelante hectáreas y hectáreas. Así es la murmuración. ¿Qué actitud tenemos que tener frente a esa murmuración? ¿Sigues anclado en el pasado? ¿Ves al pasado? Porque ellos además dicen, comíamos hasta esa... Es mentira. Ellos lo pasaron fatal. Eran esclavos 400 años. Se habían inventado los recuerdos. Haces lo mismo cuando viene un momento de necesidad y te acuerdas de algo y lo idealizas el pasado como que aquello fue mejor. Y ya lo que es peor, para un creyente decir, oye, cuando yo no creía en el Señor, fíjate qué pecados hacía y qué cosas hacía y qué tal y qué bien me iba y ahora qué mal me va. Esa murmuración necesitamos transformarla. Cuando venga la queja, lo hablábamos el miércoles acerca del pecado, cómo trabaja, viene a nuestras vidas esas sensaciones, esa necesidad que tenemos, pero no la dejamos que anide, no dejamos que anide la murmuración dentro de nuestro corazón. Queridos hermanos, la necesidad es una oportunidad para que dependas de Dios. Si no hubiera necesidad, hermanos, ¿qué nos pasa si el problema que tenemos es la abundancia en nuestras vidas? Tenemos que pasar necesidad para realmente poner la escala de valores de nuestra vida bien puesta y volver a mirar al Señor. Así que Dios tampoco quiere una iglesia que se queje. Lo habla en el Nuevo Testamento y siempre nos exhorta dentro de esa queja, que tú puedes quejarte, expresar cosas que van mal, eso no es murmuración, cuando uno lo hace con el corazón de dependencia en Dios y en su palabra. Así que la iglesia no debe murmurar y debemos ser ejemplo en esto. Versículos 4 al 12, entramos aquí en un bloque en la promesa del pan del cielo. Vamos a leer los versículos del 4 al 7. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Fijaros en el versículo 4, ¿qué respuesta ante la murmuración? ¿Cómo respondemos cuando murmuran ante nosotros? Y más con mentiras. Y esto es que me hace mucha gracia, sobre todo en la línea liberal en la que nos dice que Dios es uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo. ¿Vemos la respuesta de Dios ante la murmuración del pueblo? Lo corta ¿cómo? Con su misericordia, con su amor, con ser un Dios proveedor para tu vida.
En medio de la murmuración, de los problemas, cuando viene la necesidad a tu vida, lo que tenemos que hacer es enfocarlo en quién es Dios. Y Él lo enfoca y esa murmuración la contrarresta con que Dios es fiel. ¿Lo crees así? ¿Crees que Dios es fiel? Porque en la necesidad muchas veces decimos lo contrario con lo que decidimos. Es un reto, desde luego, cómo vamos a hacerlo. Bueno, y el ejemplo máximo de cómo tratar la murmuración, nuestro Señor Jesucristo. ¿Os acordáis? Mateo 12, por poner un ejemplo. Los fariseos, ¿qué hicieron? ¿Pero cuál fue la vida de servicio y ministerio del Señor? Siempre atacado con la murmuración. Y los fariseos, y estos y los otros, ¿os recordáis? Cuando, por ejemplo, le sacan a la mujer adúltera, que la sacan ahí de una cosa desagradable, y dice, vamos a apedrearla, ¿tú qué dices? Y él que ante esa murmuración, a ver cómo responde, y le están tentando, y están murmurando contra él, él que dice, el que esté libre, que tira la primera piedra. El Señor en la necesidad, en la murmuración, lo que nos dice es, confía en mí. Él es la solución, necesitamos recordar eso. Y fijaros en la enseñanza del versículo 4 que nos dice, y yo haré llover pan del cielo y recogerá diariamente la porción de un día. La porción diaria. ¿Cómo nos conoce Dios? Que nos olvidamos. Y el día a día, el hoy, es lo que condiciona tu vida. No el ayer, sino la porción y el alimento de hoy. Y eso es, y prueba, tú fíjate, la prueba de esto, de esta dependencia, es probar si estamos caminando, andando con Dios, andando en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Y vemos en el versículo 7 que nos dice que veréis la gloria de Dios. Y cuando en el Éxodo especialmente se habla de la gloria de Dios, se está hablando acerca de la presencia de Dios, ¿no? Esa presencia manifiesta de Dios que luego se traduce o surge el efecto de la adoración de su pueblo. La presencia de Dios, esa gloria de Dios, lo que hace es adoración, es recordar quién es. ¿Y qué es lo que hacemos cuando recordamos bien quién es? Adorarle. Vamos a leer versículos 8 y 9. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Lo primero que tenemos que destacar aquí es la respuesta de los líderes de Moisés y de Aarón frente a la palabra del Señor. Y lo vais a ver durante todo el capítulo, bueno, y durante todo el ministerio, la verdad, casi todo el ministerio de Moisés, que Moisés no es perfecto, ni Aarón tampoco, pero ellos, ¿qué es lo que transmiten al pueblo, hermanos? La palabra de Dios. Ellos dicen, bueno, estas murmuraciones, vamos a endulzar un poco el mensaje, vamos a intentar crear una estructura, ¿no? Vamos a hacer algo que aligere ese mensaje que es un poco difícil y duro para el pueblo. Y estos fieles pastores, líderes, es una enseñanza para los que estamos en el liderazgo de la iglesia, de que nosotros no tenemos opiniones personales. Y de hecho así lo decimos nosotros como iglesia, en nuestros estatutos, la palabra del Señor es nuestra guía absoluta. Todas nuestras opiniones, nuestros ministerios, toda la estructura de la iglesia se basa en la palabra del Señor, en la interpretación de la palabra del Señor. Y estos líderes que enfocan al pueblo, a la palabra del Señor, lo que hacen es que generan obediencia a la palabra del Señor. Porque murmuran contra Dios y desobedecen contra Dios, pero también adoran a Dios y obedecen a Dios, no a los líderes. ¿Os dais cuenta?
al final la gloria y la palabra del Señor es lo que predomina. Y la iglesia que se enfoca en su palabra es como el Espíritu Santo puede obrar en tu vida. No con charlas, no con cosas bonitas que nos gustan mucho, nos alimentan nuestro corazón, sino con la palabra de Dios, hermanos. Y eso es como el Espíritu Santo usa también para luchar contra la murmuración. Acercaos, versículo 9, dice, acercaos a la presencia de Dios. Es llevar a Dios, cuando nos enfocamos en su palabra, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yendo a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Enfocándonos en su palabra, como Moisés y Aarón querían que el pueblo obedeciera, no a ellos, sino a Dios. Versículos 10 al 12. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Dios oye tu pecado y el mío. Dios ve y oye la murmuración. Pero Él aparece siempre. Él no se escapa, no se esconde, Él se acerca. Como dice Jeremías 29:13, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Ahí está la presencia del Señor. El problema no es Dios. Dios siempre está. El problema somos nosotros, que ante esa murmuración, ante ese rencor, ante la queja, en momentos de necesidad, nos enfocamos en ese problema y no en el Dios que puede solucionarlo. Esa sinceridad y entrega al Señor es lo que va a hacer que, porque murmuramos contra nosotros mismos. Es que tenemos mucho que la murmuración es contra los demás. No, murmuración es los pensamientos que tú tienes acerca de ti. Estás murmurando contra ti. Cuando tú te estás diciendo a ti mismo cuál es el problema, esa necesidad personal que tú tienes, interior que tú tienes, y estás murmurando en vez de llevarla al Señor. Y sabréis, fijaros lo que dice en el versículo 12, aparte de que Él da ordenadamente, da por la mañana una cosa, por la tarde otra, ¿verdad? Él es un Dios ordenado. Dios no es un Dios que hace las cosas a lo loco, Él tiene un plan perfecto para ti, aunque no lo veas. Él conoce nuestras necesidades y suple, no así generalmente, particularmente. Dios es un Dios personal. Y si antes nos decía en el versículo 6, y sabréis que yo os saqué de Egipto, es que no lo sabían, no, es que lo habían olvidado. A los 2 meses y medio, pero es que nos reímos, pero es que yo soy igual, no sé vosotros. Es que nos olvidamos fácilmente. Por eso Dios, que nos conoce, es el que hace, su fidelidad hace que nosotros recordemos que es nuestro Señor. Y sabréis, antes era la esclavitud, que os saqué de Egipto, ¿y ahora qué? Ahora dice que yo soy tu Dios, que Él es tu Dios personal. En los momentos de necesidad, en los momentos que Dios provee y no sabes a dónde va todo esto, esta comida, ¿qué es? ¿Esto qué es lo otro? ¿Cuál es el plan de Dios para mi vida en ese momento de necesidad? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí vas a conocer y a recordar quién es Dios en ese momento de necesidad. Versículos 13 al 15. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel y cumple y da exactamente el alimento material también, pero espiritual para nuestras vidas. Y Él le da esas, en broma, esas hamburguesas de maná con codorniz a la brasa. Pero esto es todo una figura. Maná, el maná, viene de esta pregunta. ¿Qué es esto? En hebreo es mahu, entonces de ahí le llamaron maná. O sea, maná no es
no es una descripción de nada, ni un nombre, sino que proviene de esa pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es Cristo para ti? Cristo es el maná del cielo, hermanos. Él es el que bajó, es esa cosa menuda que vino a un establo. Ese alimento espiritual para tu vida. Ese es el pan del cielo. Vamos a Juan 6, 32, porque Jesús mismo nos habla de este pasaje y creo que es muy interesante leer estos versículos. Juan 6, versículos del 32 al 35. Fijaros cómo se identifica Jesús con esto, por si no lo habían recordado. Y por si no lo ha recordado, para que lo recordemos hoy. Y Jesús les dijo, versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Él es el maná prometido, enviado por Dios para nuestra necesidad y murmuración del pecado. Dios manda a su Hijo para solucionar nuestro problema espiritual, porque no había otra forma. No había en el desierto de este mundo, no lo va a haber, ni lo va a haber para tu salvación. Y si todavía no te has entregado a Cristo en arrepentimiento y fe, te digo, no hay otro camino, no hay otra puerta, solo Cristo salva. Y solo Cristo cambia tu corazón. Es ese alimento que viene a nuestra vida de regalo. Cristo viene a nuestra vida no por méritos propios, sino que Él viene para cambiar nuestro corazón y darnos una nueva identidad. Es esa satisfacción completa que uno tiene cuando se encuentra con Cristo. Es ese gozo del corazón, ¿verdad? Y eso requiere una dependencia diaria de este pan. Necesitamos a Cristo todos los días. Claro, es que Dios le daba el pan, ¿cómo? ¿Por semanas? Por días, hermanos, por días. Y hay una relación tan estrecha entre Cristo y su palabra, porque Él es el verbo, y la palabra de Dios y la Biblia, que cuando Jesús es tentado, ¿os acordáis? Le dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el alimento, hermanos. Este es el maná. Este es nuestro alimento diario. Necesitamos la palabra de Dios, hermanos. Necesitas la palabra de Dios para alimentarte. Es el alimento espiritual que necesitas. No busques Herba Biblia, ni otras fuentes, ni otras cosas por muy bonitas, porque tienes el alimento, el maná. Es una cosa menuda, es una cosa poco importante, ¿verdad? Nos dice, es un alimento muy rico. Me encanta el salmista cuando dice en Salmo 119, 103, ¿verdad? Cuán dulces son tus palabras. Son más dulces que la miel. Es que a mí me encanta la miel. Me encanta. Más dulces que la miel. Y es que aparte la palabra de Dios nos recuerda en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermanos, la palabra de Dios impacta, corrige tu vida. Es la palabra del Señor la que es transformadora, la que el Espíritu Santo usa para que tú crezcas, para que te alimentes, para tu necesidad. Y luego la iglesia se llama columna y baluarte de la verdad. Y el Señor mismo dice, santifícalos a nosotros en la verdad, tu palabra es verdad, es verdad. Y la iglesia es la columna y baluarte de la palabra del Señor, hermanos. Y nuestra iglesia sí lo queremos, con nuestras limitaciones, en humildad, nosotros elevamos la palabra del Señor.
¿Y cómo se hace eso? Se hace en que la palabra del Señor es la que rige, la que manda, la que nos dice cómo vivir, cómo amarnos. Es el ejemplo vivo que el Señor nos dice. Ahora, igual que en las dietas, hay flacos espirituales. Hay flacos espirituales. ¿Y qué es lo que pasa a una persona cuando no come? Y desgraciadamente vemos imágenes de gente que no come, está vulnerable, le llega todo tipo de infecciones, no está nada fuerte, incluso no puede ni moverse. Son personas que son llevadas, nos dice la palabra, por todo viento de doctrina. Si no te alimentas bien, no vas a tener una fe robusta en la verdadera palabra del Señor. ¿Cómo vas a obedecer si no estás escuchando la palabra del Señor? Esta que Moisés le venía y le traía al pueblo. Por eso nosotros predicamos la palabra, como lo más fielmente que podemos. Y estudiamos la palabra. ¿Por qué? Porque el deseo nuestro como iglesia es de alimentarnos. Pero, queridos hermanos, no puedes alimentarte ni vivir tu vida espiritual del domingo, por mucho banquete que podamos y deseamos tener. Si no, vas a ser un flaco espiritual. Y eso conlleva en desanimarte, en dudar, en murmurar, en empezar a vivir una vida como en el mundo, flaco, tirado en el suelo. Pero luego está el gordo espiritual también, que es aquel que conoce muchísimo las Escrituras. El apóstol Pablo nos habla en 1 Corintios 8, ¿verdad? Y dice, están inflados. Y eso genera, que nos dice la palabra, cuidado, que todo ese conocimiento genera orgullo espiritual. Dice, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto sabes? Sin embargo, fíjate tú, todos los grandes teólogos, todas las grandes personas del Señor, que muchas veces no son teólogos, grandes hombres y mujeres del Señor, que conocen muy bien la palabra del Señor, cuando tú le preguntas, dices que no he llegado ni al índice, ni al índice. Ahora, esta gordura espiritual nos puede llenar de legalismo, nos puede llenar también de inmovilismo, porque ya nos creemos que ya lo tenemos todo. Y esa enseñanza nos queda como todo nos gusta, en un equilibrio, ¿verdad? Hay que comer bien, hay que alimentarse bien, pero tenemos que vivir, hermanos. Tenemos que vivir. Tienes que alimentarte diariamente. Por ejemplo, nosotros mandamos los devocionales todos los días. ¿Para qué? Bueno, pues para tener un buen tiempo. ¿De qué? De reflexión. Un alimento diario, pequeño, pero un buen desayuno para empezar el día. Ahora, para esto hay que tener una disciplina. Y yo no digo que tenga que ser por la mañana. Eso es una opinión mía personal, porque a mí me gusta, a mí me la enseñó mi madre. Siempre me lo dice. Cuando te levantes, lo primero, gracias a Dios. Ni móvil, ni tal, que... Bueno, a veces no suena el despertador, tienes que salir corriendo de la cama, pero estamos hablando, ¿no? Que ya me enfoco con el Señor, ya desde primera hora, ya busco al Señor a primera hora, ya quiero verle. Y luego los devocionales, a mí me encanta a primera hora de la mañana, yo los hago con mi hijo y la verdad que es una bendición maravillosa, verlo cómo va creciendo y ver cosas que me enseña él, muchas veces que yo no veo ni en el texto. Fijaros qué grande es el Señor, ¿eh? Y si necesitas crecer más en algún área de tu vida, nosotros, Marcos, Willy y yo, en el Consejo Pastoral, estamos para eso, para serviros en eso. Nuestra labor no es mandar ni liderar, ni aquí somos los mejores. Nuestro servicio es para alimentaros y ayudaros a crecer en el Señor. Esa es nuestra responsabilidad para con vosotros y para el Señor. Entonces tenemos que ser fieles receptores, hermanos, y también aprovecho esta oportunidad para ponernos en vuestras manos también, de vuestra necesidad, venir a nosotros. Versículos 16 al 18, fijaros la respuesta del pueblo. Versículos 16 al 18, esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así,
y recogieron unos más y otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Los de tu tienda. Hablaba esta semana con José María acerca de los ministerios, del servicio. Nuestro primer ministerio es la familia. Es la familia, es tu familia, es el primer ministerio. Eso no quiere decir que me quedo con la familia y no vengo al culto, ni que la familia está por encima de Dios. Cuidado, Dios es el primero. Pero la familia es nuestro primer ministerio, tanto con los no creyentes para poder demostrarle con nuestro amor, y es difícil dentro de nuestra tienda. Es complicado a veces, pero tenemos que pedirle al Señor, no murmurar, no decir, mira qué familia tengo. Nos decía la señora María en el retiro, cómo Dios usó a Raquel para traer el Evangelio a Willy y a ella, en su familia. Y Dios usa y quiere usarte en la familia. Es difícil, lo sé, pero el Señor está ahí. Y el Señor es el que nos dice, en tu tienda. Versículos 19 al 22, el alimento diario. Y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos se dejaron para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. El maná diario. El calendario de ellos es diferente. Para nosotros el primer día de la semana es mañana. Para ellos sería hoy. ¿Vale? Entonces el viernes le daba doble porción para que ellos guardaran el sábado, ¿vale? Como un día de reposo. Bueno, nosotros eso lo sabemos perfectamente, y para nosotros como iglesia, y lo que vemos del Nuevo Testamento y está en nuestros estatutos, para nosotros los creyentes guardaban el domingo como día de Señor. No estoy diciendo que tengas que hacerlo con el mismo espíritu, de hecho todos los días son del Señor. Pero es cierto, y eso no es obvio, que hoy domingo es el día que tenemos casi todos libres, por eso también grabamos las predicaciones, porque hay muchas personas, hay alguna persona, yo me acuerdo ahora mismo en concreto, que está trabajando, y por eso grabamos, no para tener miles de seguidores, no tenemos estas grabaciones, las tenemos para los hermanos que no han podido venir por ciertas razones. Ahora, Dios te da tu pan diario y te entrega todo. Y Hebreos dice, no dejando de congregarse. ¿Cuál es tu compromiso con el domingo? ¿Cuál es nuestro compromiso con la reunión principal de la iglesia? Para adorar, escuchar su palabra y estudiar. Y eso tiene que ver con la asistencia, por supuesto. A veces hay compromisos. Tiene que ver con la puntualidad, pero sobre todo tiene que ver con tu corazón. Y yo no me gusta ponerme de ejemplo, pero a mí me encanta venir los domingos. Yo no digo que sea fácil, hay que levantarse un poco antes, hay que no sé qué, el niño por aquí, tal, ¿no? Todas estas cosas. Hermanos que venís de lejos, que tenéis que hacer esfuerzos, pero estáis aquí en esta mañana. Hermanos que tienen que coger 2 autobuses, hermanos que... Sí, pero con gozo, hermanos. Porque es un gozo poder congregarse, porque es necesario para la iglesia, es necesario para ti. Es que no es solamente un espectáculo, esto no es un espectáculo, no sois espectadores, somos una iglesia, somos una familia, hermanos. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto al compromiso con los hermanos y con Dios en el domingo, en las reuniones? Pensemos y meditemos, hermanos, en este compromiso para con la iglesia. Y seguimos versículos 27 al 31, ya estamos terminando. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes?
Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Hermanos, la obediencia es confianza en la palabra del Señor. Guardar la palabra del Señor, dice ahí el Señor, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos? Esto no tiene que ver con un conocimiento teórico, esto tiene que ver con las decisiones en nuestra vida, con nuestro enfoque en la necesidad. Cuando vienen problemas de necesidad, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro pensamiento para con nosotros mismos primero y para con los que nos rodean en la necesidad? Y terminamos con los versículos del 32 al 35 y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un comer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija, pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Y así, hermanos, y así comieron los hijos de Israel maná 40 años. Dios es fiel. Dios es fiel. Y mantiene su promesa. Hasta que llegaron a tierra habitada, maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y Dios le manda que le pone otro símbolo. Vemos a lo largo del Antiguo Testamento, para nosotros está la mesa del Señor, tenemos ciertos símbolos, ¿verdad? Pero toda esta simbología que tenemos es toda una simbología de aprendizaje. Y ese maná que luego estaría en el tabernáculo dentro del lugar santísimo, ahí en el arca adentro, junto a otros elementos, este maná estaba diciéndole al pueblo, yo soy fiel a pesar de la necesidad. Recuerda, yo soy fiel. Pongamos esta vasija, hermanos, en nuestras casas, en nuestras mentes. Esta vasija de maná que nos recuerda que Dios es fiel contigo en la necesidad, siempre, siempre. No murmures, la duda es la murmuración. Y quiero terminar con un testimonio de una persona, que os va a aparecer aquí en la pantalla. Bueno, es tremendo el pueblo de Israel, cómo lo vemos, ¿no? Ahora saliendo, luego llega, yo creo que tuvieron 100 años con David y Salomón, 100 años ahí un poco en su sitio. Pero luego es que entraron unos, luego otros, luego los expulsaron. Aquí en España estuvieron hasta los reyes católicos, los sefardíes, un montón, por todo el mundo. Y ya vemos hoy la cuestión que desde el 47 o 48, 48, perdón, que son nación ahí en ese espacio, que ellos van a llegar ahí. Esto es una cuestión, es un pueblo, la verdad, que es que ha sufrido muchísimo, ¿no? Y esta historia ya os imagináis en qué época está, ¿no? Y Corrie ten Boom es una cristiana, ahora está con el Señor, familia de relojeros de Holanda, en los Países Bajos. Ella, de hecho, fue la primera relojera titulada de Europa. Es muy curioso. Su madre murió cuando ella era más joven, ellos trabajaban en la relojería y tenían una casa arriba, y en ese hueco que podéis ver en la fotografía de la derecha, ellos liberaron en Holanda más de 800 judíos, ella cuenta en su libro. Hay una película también de esto, pero en la Segunda Guerra Mundial. Pero en febrero del 44, la Gestapo fue a su casa y cogió a su padre, se lo llevó a la comisaría. Se lo llevó 10 días, ya no lo volverían a ver. A las niñas las mandaron a un campo de concentración, bueno, chicas, a un campo de concentración. Imaginaros, Corrie y su hermana Betsy,
Imaginaros, ¿no? Qué necesidad, qué momento, ¿eh? Ellos que eran personas trabajadoras, con su estabilidad allí en Holanda, con una vida bastante buena, que decidieron arriesgarlo todo y ahora se ven en esta necesidad. Pero ellos tuvieron una fe y una confianza en que Dios provee. Dios provee y que Dios es fiel. Y ese testimonio ellos lo ayudaron a los demás gracias a memorizar la palabra del Señor. Ella cuenta que ella sabía esos versículos y ella alentaba incluso a los judíos que no eran cristianos y los alentaba en Cristo. Y muchos conocieron el Evangelio dentro, y lo cuenta ella, y luego mueren allí en el mismo. Tú fíjate, y mueren entregando su vida en Cristo y no vuelven a salir. Bueno, ellos están luego un año hasta marzo del 45, que son liberadas, y Corrie decidió dedicar su vida a ir contando, y escribió el libro y va contando cómo Dios le salvó y cómo Dios fue fiel a pesar de la necesidad. La fidelidad de Dios, hermanos, es lo que está en juego en tu vida. En los momentos de necesidad, sea la necesidad que sea compartida, sea personal, en los momentos de necesidad, la respuesta que tú tengas en dependencia al Señor es lo que va a marcar lo que tú piensas de Dios. Que el Señor nos ayude a ser ejemplos de confianza en la provisión, en el amor y en un Dios que no falla nunca.